Muy bien, como decía entonces, el tema de tratar es sistema nervioso, que es el tema para el día de hoy. Vamos a avanzar entonces. Aunque se lleva estudiando desde hace años, debido a su complejidad, el cerebro sigue siendo en gran parte un misterio para la ciencia. Ahora está de moda y cada vez es más frecuente ver artículos o investigaciones revelando algunos de sus misterios, los cuales se utilizan para explicar los fenómenos psicológicos. Sin embargo, hay muchos datos que no se descubren hasta que no te adentras en su estudio. Mi nombre es Carlos Colina y en este video vas a conocer 23 curiosidades sobre el cerebro que probablemente no sabías, todas basadas en datos disponibles de la investigación. El número de neuronas del cerebro humano adulto se puede comparar al número de árboles que hay en el Amazonas, mientras que el número de conexiones o sinapsis es equivalente al número de hojas de dichos árboles. Esto en cifras se traduce a unos 86 billones de neuronas, mientras que si hablamos de células gliales, el número aumenta unas 10 veces más, aproximadamente. Por otro lado, una sola neurona puede llegar a establecer unas 20.000 sinapsis. En el cerebro adulto existen aproximadamente de 100 a 500 trillones de conexiones, mientras que en un recién nacido alcanza el cuatrillón. El recién nacido posee casi el doble de neuronas que un adulto. El cerebro consume glucosa para funcionar y utiliza un 20% del oxígeno del cuerpo. Este órgano está produciendo continuamente impulsos eléctricos. Aunque estemos dormidos o en reposo, con la energía que genera el cerebro, podría encenderse una bombilla de 20 vatios. El cerebro humano pesa aproximadamente unos 1.300 o 1.400 gramos. Para que nos hagamos una idea, nuestro cerebro pesa más que el de un mono, situado en unos 95 gramos, pero menos que el de un elefante, que es de 6.000 gramos. Por otro lado, el cerebro de un gato pesa 30 gramos y el de un perro 72. Sin embargo, en proporción, el ser humano tiene un cerebro mucho más grande respecto al tamaño de su cuerpo. De hecho, el cerebro constituye el 2% del total del peso del cuerpo. El sistema nervioso comienza a formarse a unos 18 días tras la concepción y se desarrolla durante las primeras 20 semanas de gestación, mediante un proceso llamado neurogénesis. A partir de la semana 20 se produce el crecimiento y la maduración neuronal. En las primeras semanas del desarrollo del feto, se producen más de 200.000 neuronas por minuto. En el recién nacido, el cerebro tiene casi el mismo tamaño que el de un adulto y ya contiene neuronas que van a estar presentes en el resto de la vida. El cerebro se va desarrollando por áreas, de forma que primero crecen las zonas más primitivas e interiores y más tarde las de mayor complejidad y evolución, como la corteza cerebral. De hecho, la última parte en desarrollarse es el área prefrontal. Hasta la edad adulta, el sistema nervioso no para de crecer, aproximadamente hasta los 21 años o más. Este crecimiento se produce de forma diferente según las edades. Por ejemplo, es más rápido en la infancia. El primer sentido que se desarrolla es el tacto, que comienza a aparecer en la etapa fetal, sobre las 8 semanas de gestación. Ya los labios y las mejillas pueden notar el contacto, aunque hay autores que han identificado ya sensibilidad en la boca a las 6 semanas. Sobre la semana 12, todo el cuerpo es sensible menos la coronilla y la espalda. El lóbulo frontal es la última parte en alcanzar el desarrollo, la que se desarrolla de forma más lenta y la primera en deteriorarse con el paso de los años. Solo bastan unos 5 minutos sin oxígeno para que se produzcan lesiones cerebrales. Una vez que ocurre una lesión cerebral, no van a nacer nuevas neuronas. Sin embargo, todo tu cuerpo se pondrá en marcha para compensar la pérdida mediante una nueva forma de organizarse. Esto ocurre por un fenómeno llamado plasticidad. Existe un mecanismo natural de muerte neuronal llamado apoptosis, que ocurre en todas las personas.
Cuando nacemos, tenemos el doble de neuronas de las que vamos a utilizar, es decir, tenemos neuronas de sobra por si acaso. Posteriormente, cada una se coloca en el lugar que le corresponde en el interior del sistema nervioso y luego establecen conexiones, organizándose. Una vez terminados estos procesos, las neuronas sobrantes se eliminan. Nuestro cerebro se recupera más rápido de las lesiones cuando somos niños que adultos, es decir, los niños poseen más plasticidad cerebral. ¿Sabes cuándo se fija un aprendizaje? Mientras dormimos. Ya puede ser en una siesta de 1 hora o toda una noche. Por eso, descansar es tan importante. No existen receptores para el dolor en el cerebro en sí, queriendo decir que este órgano no puede sentir dolor. Antes de los 8 o 9 meses de edad, los bebés están preparados para adquirir cualquier lengua y son sensibles a todos los sonidos y entonaciones. Sin embargo, después de este periodo, se van adaptando a los sonidos de su lengua materna, costándole mucho más distinguir sílabas de otros idiomas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué bostezamos? Parece ser que el bostezo se lleva a cabo con el objetivo de enviar más oxígeno al cerebro y así enfriarlo, manteniendo un funcionamiento óptimo. Es falso que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. De hecho, siempre utilizamos el 100% de este. Lo que ocurre es que se activan algunas zonas más que otras según la actividad que realicemos. Estas son solo algunas de las curiosidades sobre el cerebro que probablemente no sabías. Si te interesa saber más sobre tu cerebro, visita el link de la descripción. ¿Y tú? ¿Qué piensas es lo más curioso de tu cerebro? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias. Bueno, me momento que los cerebros tienen pues la capacidad de detectar los cambios que se producen en el ambiente, ¿no? Justamente gracias a las funciones que ejerce el cerebro en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver que primero el cerebro es un conjunto de tejidos, en este caso formado por tejido nervioso, en el cual las neuronas tienen como función pues, realizar la sinapsis, ¿no? Que es la comunicación entre neuronas. Recordamos claramente que las neuronas pues poseen tres partes importantes, ¿no? En la parte inicial pues las dendritas, que son parte del soma cuerpo, luego todo el axón y al final pues los botones sinápticos. Ahora dentro del soma cuerpo encontramos las dendritas, el núcleo, en el axón encontramos las vainas de mielina, que contienen mielina, que es una sustancia, los nodos o los nódulos de Rambier entre vaina y mielina, y en la terminal axónico encontramos los llamados botones sinápticos, ¿no? Que son los botones que van a realizar la sinapsis con otras neuronas. Vemos que hay neuronas unipolares, bipolares o multipolares. La neuroglía, a su vez, que es otra célula nerviosa, podemos encontrar a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? También encontramos en el sistema nervioso central. Sabemos que la neuroglía es una célula nerviosa que no va a cumplir la misma función que una neurona, obviamente que no, porque no es igual. Pero esta célula nerviosa se encarga de alimentar, sostener, proteger a las neuronas. Es su función, ¿no? Y también rellenar los espacios de neuronas que ya no se encuentren, hayan sido destruidas, ocupan justamente esos espacios. Bueno, hay neuroglías a nivel del sistema nervioso periférico y también a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico encontramos la célula de Schwann y la célula satélite. Las células de Schwann van a formar la mielina alrededor de las fibras nerviosas. Las células satélite van a encargarse, o bueno, son células protectoras y amortiguadoras. Bueno, luego están las neuroglías del sistema nervioso central. Con referencia a las neuroglías del sistema nervioso central, vamos a ver aquí que están pues el astrocito, el oligodendrocito, las microglías, las células ependimarias. El astrocito pues se encarga del sostén, nutrición de las neuronas, ¿no? Todo lo que es alimentación de las neuronas. El oligodendrocito se encarga de sintetizar la mielina a nivel del sistema nervioso central. La microglía es una célula defensiva, ¿no? Que hace fagocitosis o fagocita en cualquier agente patógeno que ingrese en el sistema nervioso central.
La célula ependimaria va a tapizar cualquier cavidad donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas son las respectivas imágenes de cada una de estas neuroglías. ¿Cómo clasificamos el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso se clasifica de dos maneras. Central, bueno, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal, y el encéfalo en cerebro, cerebelo y tronco cerebral o tronco encefálico. El sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está pues inervado por nervios craneales, que son pares, 12 pares, y los nervios raquídeos, que son 31 pares. El sistema nervioso autónomo, formado por el sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico. Bueno, dentro del sistema nervioso central, dijimos que era pues encéfalo y médula espinal, y hemos dicho que en el encéfalo se encuentra el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Dentro del tronco encefálico está pues el mesencéfalo, el puente baróleo y el bulbo raquídeo, ¿no? Vemos aquí que, bueno, vamos, un momento, disculpen. Ya. Con referencia al tronco encefálico, como dijimos, encontramos ahí el mesencéfalo, puente baróleo y bulbo raquídeo. El puente baróleo también es conocido como protuberancia anular, no es otro nombre que se da, protuberancia anular. Bueno, vemos que el cerebelo se encuentra por detrás, ¿no? Por detrás del tronco encefálico. Y todo esto es protegido por la cavidad craneana. Y la médula espinal es protegido por la columna vertebral. Bueno, como decía un momento, la protección, ¿no? Cráneo, sí, va protegido todo lo que es cerebro, cerebelo, toda la parte del encéfalo. En la columna vertebral protege la médula espinal. Y vamos a ver también que en el cráneo hay capas, ¿no? Hay capas protectoras. Primero la piel, la capa más externa. Luego la aponeurosis, el periósteo, el hueso propiamente dicho. Y recién luego está la meninges, con sus tres capas, que es la dura madre, aracnoides y pía madre. Luego la pía madre recién se observa la masa cerebral. Bueno, hay dos tipos de sustancias a nivel cerebral, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se encuentra en toda la periferia del cerebro y la sustancia blanca se encuentra en el interior de la masa cerebral. El encéfalo pesa aproximadamente 1,5 kg y en su momento predomina la sustancia blanca, ¿no? Mayor cantidad en la parte interna. La gris solamente lo rodea. El cerebro posee 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. El frontal controla todo lo que es el movimiento, razonamiento, cognición, comportamiento sexual, comportamiento social. El lóbulo temporal se encarga pues de la memoria, las emociones, la percepción, el lenguaje. El lóbulo parietal se encarga de la percepción sensorial y también de la manipulación. El lóbulo occipital de la interpretación visual, ¿no? Capta todas las interpretaciones visuales. Vemos en la imagen entonces la distribución de los respectivos lóbulos. Bueno, así como en 4 lóbulos existen 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga del control de la mano derecha y el hemisferio derecho se encarga del control de la mano izquierda. Con referencia al hemisferio izquierdo, pues encontramos que se encarga de el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas y numéricas. El hemisferio derecho bueno, maneja las intuiciones, la parte imaginativa, la parte artística, musical de la persona. Es por eso que decimos que es casi difícil con una persona que tenga ambos hemisferios desarrollados. Y que nosotros desarrollamos siempre uno de esos 2 hemisferios en mayor cantidad. La línea que separa esos 2 hemisferios se llama pues el cuerpo calloso. Luego, si en la secuencia veremos el cerebelo, llamado pequeño cerebro, ¿no? Su peso aproximado es de 150 gramos. Se encarga de controlar el movimiento y es el centro de la coordinación, ¿no? Un golpe en el cerebelo que podría provocar a una persona una desestabilización, ¿no? Se podría caer o tambalear, ¿no? Porque justamente se encarga de ello. Además, va a integrar la información que recibe de los 5 sentidos. En el tronco cefálico, que dijimos un momento, se encuentra el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo.
El mesencéfalo, que es el centro de reflejo para el movimiento de los ojos, cabeza, cuello, cualquier estímulo visual y auditivo. La protuberancia anular, o llamada en puente Barolio, va a regular el ritmo de los movimientos respiratorios. Recordamos claramente que una persona respira aproximadamente de 16 a 18 veces por minuto. Luego está el bulbo raquídeo, ya en la parte inferior del tronco encefálico, que se encarga de control o controla la fuerza, la frecuencia de los latidos cardíacos. También participa en el control de la frecuencia respiratoria, el vómito, estornudo y secreción salival. Y por último está pues la médula espinal, ¿no? La médula espinal, que dijimos que se encontraba dentro de la columna, lo protege externamente. En promedio, pues su medida es de 44 centímetros y posee tres funciones importantes. La primera, retransmitir mensajes del cerebro a otra parte del cuerpo. Dos, retransmitir los mensajes captados a través de los receptores sensoriales. Y tres, la coordinación de los reflejos. Sabemos que la médula espinal es llamado el centro del acto reflejo, ¿no? Es decir, ¿y qué es un acto reflejo? Un acto reflejo es cuando la información externa, captada sensorialmente, no llega al cerebro. Esta información viaja hacia la médula espinal y esta automáticamente pues genera una respuesta, sin que la respuesta sea generada directamente por el cerebro, ¿no? En ese momento depende netamente de la médula espinal. Siempre en cuando sean pues, bueno, van a redundancia, actos reflejos, ¿no? Es decir, ya acciones pues ya predeterminadas. Vamos a ver entonces también que de aquí van a inervar los llamados nervios espinales, ¿no? De la médula espinal. A diferencia de los nervios craneales que van a derivar de la base del cerebro, ¿no? Por lo contrario. Muy bien. Pues hasta ahí corresponde el tema del día de hoy, que es justamente el sistema nervioso.